Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas. Vamos a hablar de la gran cantidad de títulos que podría lograr el millonario de cara al año que viene. El más grande tiene muchas finales pendientes, por lo que podría coronarse en más de una oportunidad, teniendo en cuenta que en este 2023 se ganó el derecho a disputar varios trofeos con vistas al 2024. Después vamos a hablar de la actualidad de algunos futbolistas, algunos jugadores que no van a formar parte de la pretemporada, y esto les jugará en contra a ellos y al millonario obviamente también en cuanto a lo que tiene que ver con la preparación. Vamos a hablar también del futbolista de jerarquía que finalmente renovará contrato, y eso ha generado cierta discordia en los hinchas, sobre todo en las redes sociales. Y después vamos a meternos ya de lleno en el mercado de pases. El juvenil, que esperan que no suceda lo mismo que con Echeverri y que sea importante para River en la temporada que viene, los refuerzos que podría llegar a incorporar el conjunto de Núñez en este periodo de transferencias, y por último y para terminar también vamos a hablar del ex River que finalmente, después de no volver en el 2023, sí podría hacerlo durante el transcurso del 2024. ¡Empecemos! Y antes de terminar el 2023 vamos a repasar, comenzando este video, con las 4 finales que tiene River pendientes para jugar en el 2024. 2 de ellas que ya están totalmente confirmadas, no con fecha definida, pero sí con el tiempo aproximado en el año en el cual podrían disputarse. Ya hay un calendario bastante pautado, y hay 2 que no se sabe cuándo se van a jugar. Una que se tenía que jugar en el 2023 y de hecho a principios de año estaba todo preparado, pero que con el correr del tiempo fue quedando todo en el olvido. Y la otra que no se ha hablado absolutamente nunca más y es muy difícil que se juegue. Sin embargo, vamos a repasar las 4. En primera instancia, en alguna de las primeras 2 semanas de marzo del 2024, River estará enfrentando a Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina. El ganador de la Liga Profesional estará viéndose las caras contra el vencedor de la Copa Argentina, es decir, River y el Pincha, respectivamente. Estarán jugando en algún escenario del interior del país por la Supercopa Argentina. Este torneo River lo disputará por 5ª vez en su historia. Hasta ahora está con un empate bastante marcado, porque las primeras 2 veces que lo jugó lo perdió. Cayó frente a Huracán en 2015 y frente a Lanús en 2017, pero ganó en las últimas 2 oportunidades. Derrotó a Boca en el 2018 y a Racing en el 2021. El segundo de los trofeos que podría llegar a ganar River, arriba a la derecha, según aparecen en pantalla, River estará enfrentando a Talleres de Córdoba por la Supercopa Internacional. Una competición que seguramente con el correr del tiempo vaya teniendo menos relevancia de la que uno cree, porque se va a disputar únicamente en 4 oportunidades. Ya se jugó en el 2023, la disputaron Boca y Racing. En el 2024 la jugarán River y Talleres, y después por contrato la empresa que la maneja ya ha firmado con la AFA que se va a disputar en 4 ocasiones, es decir, en 2025 y en el 2026. En principio, en esta final juegan el ganador del trofeo de campeones, es decir, River, con el primero de la tabla anual, que también es River. Como se repite el equipo, va el segundo de la tabla general, que es Talleres de Córdoba. El cotejo se llevará a cabo en Emiratos Árabes Unidos, más precisamente en la ciudad de Abu Dhabi, en las primeras 2 semanas del mes de junio. Será el último compromiso oficial que juegue River en la primera mitad del 2024. Esta final ya está confirmada. Y las 2 que todavía no están confirmadas, la primera es el trofeo de campeones del año 2020, que se iba a jugar en el 2023, teniendo en cuenta que River en febrero, ¿se acuerdan que jugó contra Banfield en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba por las semifinales y el ganador iba a jugar contra Boca? El millonario derrotó al Taladro 3-2, se ganó el derecho de jugar la final contra el Ceneice, pero durante todo el 2023 esa final frente a Boca se fue corriendo y nunca se terminó jugando. Veremos si en el 2024 se termina disputando. Y después, por último, la Supercopa Argentina del año 2021, en la cual deberían enfrentarse River, el ganador de la Liga Profesional, contra Boca, que fue el vencedor de la Copa Argentina de ese año. Un torneo de
del que nunca se ha hablado prácticamente y todo parecería indicar que va a quedar en el olvido. Y antes de meternos en el mercado de pases de lleno, vamos a comentar un poco la actualidad de algunos futbolistas de River. No que se van a ir, pero sí que puede surgir un problema con ellos en el arranque del 2024. El primero de ellos es Sebastián Boselli, porque el jugador recibió una buena noticia, obviamente para él, no tanto para el más grande, que es que va a formar parte de la selección uruguaya en el preolímpico que se disputará en Venezuela entre el 20 de enero y el 11 de febrero del año que viene. ¿Qué quiere decir esto? Boselli no va a realizar la pretemporada con River. Ya de por sí, cuando llegó a mediados del 2023 no hizo pretemporada por el hecho de que básicamente no hubo pretemporada a mediados de este año, porque River tuvo solamente un par de días de descanso luego de haber quedado eliminado de la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre antes de arrancar la segunda mitad de año. Ya de por sí Sebastián Boselli llegó muy con lo justo, por lo que de haber habido pretemporada tampoco lo hubiera realizado. Si bien es cierto que también Boselli, lo hemos visto dentro del campo de juego, que en cuanto a lo físico no le falta absolutamente nada. En ese sentido es un jugador que verdaderamente tiene un cuerpo privilegiado. La realidad es que no es lo mismo comenzar una temporada, que en este caso era el 2024, que va a ser muy pero muy dura, habiendo hecho una pretemporada de 2 o 3 semanas fuerte, que no habiéndola realizado. Por eso River pierde una pieza fundamental en la preparación con vistas a todas las competencias que tendrá el año que viene. Por eso mismo es clave que River incorpore un lateral derecho que sea titular e indiscutible. Ya de por sí se cometió el error de no haberlo traído en el mercado anterior, por lo que en este receso esperemos que la dirigencia y la Secretaría Técnica ya se esté moviendo para traer un jugador de características, no sé si similares a Boselli, pero sí un lateral derecho que pueda ocupar ese lugar, porque River sabe que en las primeras 3 o 4 jornadas de la Copa Liga Profesional, esto dependerá de qué tan lejos llegue Uruguay en el preolímpico, no va a poder contar con Sebastián Boselli. El lateral derecho que se había ganado el lugar en los últimos 2 compromisos del 2023 no va a estar disponible ni en la pretemporada ni en el inicio de la competencia oficial. Es una noticia que verdaderamente no es buena para River en ese sentido, porque más allá igual de tener un lateral derecho, uno cree que Boselli es quien debía comenzar el año que viene como titular en ese lugar, pero lamentablemente no estará y River deberá trabajar para reemplazarlo. Y obviamente, como dije, Boselli representa a la selección uruguaya. Pero ¿qué pasa si miramos la selección argentina? ¿Cuántos jugadores de River podrían llegar a formar parte del preolímpico? Si tomamos en cuenta la última lista que mandó Javier Mascherano, el entrenador de la Sub-23, Pablo Solari es el único que forma parte de la misma. Sin embargo, tampoco hay que descartar que Santiago Simón, quien estuvo en las 3 convocatorias anteriores, también esté disputando esta competencia. Recordemos que el preolímpico de Venezuela lo disputan las 10 selecciones sudamericanas y otorga 2 lugares directos a lo que será el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos de París 2024, que se llevarán a cabo en agosto de este año. Después hay que ver qué es lo que sucede si Argentina o si Uruguay clasifica, y en ese momento River está disputando instancias finales de Copa Libertadores. Hay que tener en cuenta que el Comité Olímpico Internacional no trabaja en conjunto con la FIFA como sí lo hace por ejemplo la Conmebol, y es por eso que el máximo ente que maneja el fútbol a nivel mundial no obliga a los clubes a ceder a los futbolistas a esta clase de torneos. Sin embargo, River ha aceptado que al preolímpico vayan todos los jugadores citados. Después veremos si hace lo mismo con los jugadores que deberían ir a los Juegos Olímpicos de París. Pero hablando más precisamente del preolímpico, que es lo que toca ahora a principios del 2024, Pablo Solari en principio es el único jugador argentino que formaría parte de la lista definitiva. El delantero fue titular en los últimos 2 partidos de River en el 2023, por lo que De Michelis no solamente pierde al lateral derecho, como lo es Sebastián Boselli, sino que también pierde al jugador que se va a desempeñar como extremo por la derecha o que se ha movido por ese sector.
Para ser más claro, River comenzará el 2024 sin toda la banda derecha titular que terminó el 2023 y que tuvo un muy buen nivel en ambos partidos frente al elenco rosarino, sobre todo en la obtención del trofeo de campeones, por lo que la pretemporada será un momento clave en el cuerpo técnico para empezar a diagramar cómo arrancará el 2024 sin estos dos futbolistas. Y recordemos que también dije que más allá de no formar parte de la última convocatoria, que Santiago Simón también podría formar parte de la lista definitiva del preolímpico para Argentina. Y en ese caso no solamente River perdería a los dos jugadores que juegan como titulares por el costado derecho, Boselli y Solari, sino que también podría perder al principal sustituto que hoy tiene en el plantel, como lo es Santiago Simón. Y una noticia que generó bastante disparidad en los hinchas de River es la renovación de Matías Suárez. En principio el cordobés no iba a continuar en el Millonario, su contrato acaba ahora el 31 de diciembre y la oferta que le habían hecho hace un par de semanas parecía ser que no era lo suficiente para que el jugador aceptara la prolongación del vínculo. Sin embargo, en los últimos días el mismo jugador parece haber cambiado de opinión y va finalmente a renovar su contrato con River. La información que tengo es que la dirigencia no le ha ofrecido un nuevo contrato, es decir, no le ha hecho otra propuesta mejor que la anterior, sino que Suárez se ha quedado con la última de las ofertas y ha aceptado en definitiva renovar su contrato con River por una temporada más hasta el 31 de diciembre del 2024. ¿Por qué digo que esto genera bastante disparidad en las opiniones de los hinchas de River? Algunos por la jerarquía individual que tiene Suárez, eso es algo innegable, es un futbolista que las pocas veces que ha estado dentro del campo de juego, y esto es clave mencionarlo, pocas veces que ha estado dentro del campo de juego, ha estado muy bien con la pelota a los pies, es un futbolista importante, que verdaderamente sabe dónde ubicarse y que ha convertido 2 goles en básicamente menos de 3 partidos disputados si contamos la totalidad de minutos que estuvo dentro de la cancha. Y los que no querían que siga Suárez, obviamente no quieren que continúe por el hecho de que justamente ha estado muy poco dentro del campo de juego. Es verdad que desde aquella lesión de finales del 2021, en los últimos 2 años Suárez ha jugado muy pero muy poco. De hecho ha sido titular solamente en 5 partidos en los últimos 2 años y verdaderamente en ese sentido no ha estado a la altura de las circunstancias. Por eso mismo, muchos hinchas, la realidad es que no querían que Suárez renovara y que ese lugar lo ocupara otro delantero. La realidad es que Suárez es un futbolista que si está bien, al 100% físicamente es un jugador que verdaderamente va a hacer la diferencia. Ahora, uno cree que ya por su edad y por la cantidad de lesiones que ha tenido, es imposible que pueda volver a estar al 100% físicamente y que únicamente le va a poder sumar algunos minutos desde el banco de suplente en cada uno de los partidos. Y la pregunta que nos hacemos es si eso a River le sirve. La verdad es que es imposible de saber teniendo en cuenta que el Millonario en principio incorporaría otro delantero y falta saber quién sería ese atacante. Depende de la jerarquía que tenga. Ahí veremos si River renovó el contrato de Suárez por el simple hecho de ser Suárez y no por lo que tienen en mente para él de cara al 2024, es decir, que simplemente le prolongaron el vínculo por el hecho de que siguieran el plantel y no por lo que podría llegar a ser para sumarle al equipo, o si en definitiva De Michelis tiene una confianza en él y creen que con una buena pretemporada puede ponerse físicamente para volver a ser el Suárez que fue hace 3 temporadas. Y un punto a tener en cuenta en relación a esto es que más allá de la renovación de Suárez y más allá del delantero que podría llegar a venir, el que no tiene que ser tapado de ninguna forma con vistas al 2024 es Agustín Ruberto. Después de todo lo que pasó con el Diablito Echeverri, que no lo voy a mencionar en este video porque todavía no hay una información verdaderamente nueva, hay muchas versiones, hoy por hoy el lugar de máxima joya de las divisiones inferiores del club para el hincha de River está puesto en Agustín Ruberto, el máximo goleador del Mundial Sub-17, marcó 8 goles en 7 encuentros jugados con la selección argentina, va a hacer la pretemporada con el plantel del más grande, está citado para entrenarse en el River Camp a partir del 6 de enero y posteriormente subirse al avión hacia los Estados Unidos, que es donde el Millonario hará la parte más fuerte de la pretemporada.
Si la renovación de Suárez y la incorporación del delantero de jerarquía no tapan a Agustín Ruberto, que es algo difícil de saber porque dependerá de cómo vaya transcurriendo el semestre, la realidad es que no debería molestar mucho que Suárez prolongue el vínculo ni tampoco que River traiga un atacante más, teniendo en cuenta que, recordemos, Salomón Rondón no seguirá jugando en River. Si bien es cierto que tiene contrato con el club, la verdad es que el hecho de que haya anunciado su salida del club antes de la final del Trofeo de Campeones es algo que molestó básicamente a todo el mundo, inclusive al propio De Michelis, que se siente un tanto decepcionado. Tenía mucha confianza en él y si bien es cierto que futbolísticamente en el segundo semestre se puede decir que mejoró, nunca estuvo en general a la altura de las circunstancias. También llegó a River en un momento de declive en su carrera, por eso es totalmente lógico. Con la salida del venezolano, uno cree que Ruberto podría ocupar ese lugar más allá de la renovación de contrato de Suárez, básicamente porque son dos jugadores que se desempeñan en la parte ofensiva del equipo, pero en distintos lugares. Por eso mismo, más allá de lo que suceda en el mercado de pases con la continuidad de Suárez y la posible llegada de otro delantero, eso no debe tapar de ninguna forma la subida de Agustín Ruberto al plantel profesional. Después veremos cuánto juega, esperemos que el DT lo vaya poniendo algunos minutos del segundo tiempo, que no tarde tanto. Entiendo que tampoco De Michelis es el responsable de la salida de Echeverri, que es un jugador muy mal asesorado en ese sentido, y que el hincha de River no se lo va a perdonar fácil, pero en el caso de Ruberto, el más grande tiene que tratar de que no pase lo mismo de ninguna forma, y la mejor manera, sabiendo de sus condiciones, porque no es que estamos pidiendo que el pibe juegue como titular porque sí, sino porque sabemos que es un delantero de jerarquía y esperemos que De Michelis, luego de la pretemporada, cuando empiece la competencia oficial, lo tenga en cuenta para el inicio de los torneos de cara al 2024. Y va a ser un mercado de pases movido para River, más allá de que todavía no hubo grandes ruidos en cuanto a las incorporaciones, hubo muchísimo más en cuanto a las salidas. La realidad es que el periodo de transferencias va a estar lleno de nombres, algunos más importantes que otros, pero en definitiva, desde la Secretaría Deportiva del Millonario tienen la idea de incorporar en principio como mínimo 3 refuerzos de jerarquía. Ahora voy a estar contándoles en qué posiciones y quiénes serían los candidatos, con la posibilidad de traer algún cuarto o quinto más, aprovechando lo que dice generalmente Francescoli, que son las oportunidades de mercado. Las 3 prioridades en cuanto a los lugares dentro del campo de juego que tiene River para incorporar son: lateral derecho, prioridad absoluta y máxima por el simple hecho de que River no tiene lateral derecho en el plantel. Segundo, un mediocampista que pueda hacer medianamente lo que hacía Nicolás de la Cruz, que es algo verdaderamente muy difícil de reemplazar, pero River tiene que moverse para intentar comprar un jugador con características medianamente similares, y después un centro delantero. Esas son las 3 prioridades. Una vez traídos esos 3 jugadores, que la idea, por lo menos en mi opinión, es que el 6 de enero, en el inicio de la pretemporada, deberían estar presentándose en el River Camp de Seiza como para poder realizar la pretemporada con el resto del plantel. Sabemos que esto no va a suceder y que generalmente los refuerzos llegan sobre la hora, pero esperemos que la dirigencia se mueva rápido. Luego de traer esos 3 jugadores, se evalúa incorporar un defensor central más, y también después, dependiendo de qué otros jugadores puedan llegar a irse, a lo mejor se trae a otro refuerzo. A esto hay que sumarle la ya incorporación de Nicolás Fonseca, el mediocampista central uruguayo, al que River contrató en el mercado de pases de junio, julio y agosto del 2023, y que estuvo 6 meses a préstamo en Montevideo Wanderers para que no perdiera ritmo. Vamos ahora a los nombres propios, los menciono rápidamente porque la realidad es que no hay negociaciones avanzadas por ninguno de ellos. En el lateral derecho se ha mencionado a Leonardo Godoy de Estudiantes de La Plata, Agustín Sandana de Defensa y Justicia y Agustín Giai de San Lorenzo de Almagro. Como mediocampista, si bien es cierto que ninguno se parece a De la Cruz de los que les voy a nombrar, los jugadores que se aproximan más como para que River intente algo por ellos son Federico Redondo de Argentinos Juniors, Fausto Vera del Corinthians de Brasil y Rodrigo Bataglia del Atlético Mineiro de Brasil. Y en la delantera es el lugar donde menos se han mencionado nombres, porque la verdad es que los únicos de los que se ha hablado últimamente son del delantero colombiano
ex selección cafetera Luis Muriel, que está jugando en el Atalanta, cuyo nombre fue ofrecido por su representante, no es que River lo fue a buscar. Se habló de Juan Ignacio Ramírez, el delantero de Nacional de Uruguay, y por último, lo que se habla absolutamente siempre en todos los mercados de pases, de un posible retorno de Lucas Alario. Y por último, y para terminar este video, voy a hablar de un futbolista que no mencioné recién en la lista de posibles refuerzos, pero que tiene alguna posibilidad de regresar durante el transcurso del 2024, teniendo en cuenta que su situación parecería ser distinta a la del 2023. Y digo pareciera porque Roberto El Tucu Pereira, que es el jugador en definitiva del que voy a hablar ahora, había quedado libre con el pase en su poder el 30 de junio pasado, cuando acabó su contrato con el Udinese de Italia. Y finalmente, un par de meses después, estuvo prácticamente 50 días sin equipo, a finales de agosto terminó firmando un nuevo contrato con el Udinese. Es decir, no renovó vínculo con el equipo italiano, sino que firmó un nuevo contrato. Es verdad que al hincha de River esto un poco les disgustó, porque era la oportunidad única para Pereira de regresar, tal como volvieron, y más allá del rendimiento dentro del campo de juego, que eso es otra cuestión para analizar. Lanzini y Funes Mori acabaron sus vínculos con sus ex equipos y regresaron. Repito, más allá de que sus rendimientos hasta ahora no hayan sido de lo mejor, la realidad es que cuando tuvieron la oportunidad volvieron. Y el Tucu Pereira en principio no lo hizo. Es cierto que River tampoco lo fue a buscar, pero en definitiva, si él decía que quería volver, lo más seguro es que las puertas las iba a tener abiertas. Lo que también es verdad, y esto no hay que dejar de mencionarlo, es que él no faltó a su palabra de lo que había dicho en su momento, que es lo que había mencionado a mediados del 2022, que una vez acabar su contrato, un año después, es decir, a mediados del 2023, el futuro de su carrera solo iba a tener dos posibilidades: renovar, o seguir mejor dicho, porque como dije no renovó, con el Udinese, o en definitiva volver a Sudamérica para ponerse la camiseta de River, pero que no iba a jugar en ningún otro equipo sudamericano, ni tampoco se iba a ir ni a los Estados Unidos ni a México. Es decir, cumplió su palabra en ese sentido, más allá de que el hincha de River se sienta un poco decepcionado. ¿Pero por qué lo estoy mencionando ahora? Porque todo parecería indicar que Pereira no va a seguir en el elenco de Italia. Lo que falta saber es si termina dejando el Udinese el 30 de junio del 2024, que es cuando ahora termina su nuevo contrato, porque firmó tan solo por una temporada, o si puede resarcir el vínculo para irse ahora. En caso de que pase lo primero, obviamente a River no le queda otra que esperar, porque el millonario no va a poner ni un solo euro para contratar a Pereira, ni ahora como para resarcir su contrato, ni tampoco a mitad de año si es que el mismo futbolista le pide ayuda a River en ese sentido. Queda a esperar, pero la situación personal del jugador sería bastante distinta, por lo que una vuelta a River en esta oportunidad podría estar bastante más cercana que antes. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, en cuanto a las finales, veremos cuántas se terminan disputando efectivamente. Hay dos que ya tendrían un calendario bastante definido, que son las que va a jugar frente a Estudiantes y Talleres. Las dos contra Boca, hay una que se iba a jugar en el 2023 y no se jugó, y de la otra no se habló más. En cuanto a lo de Boselli y Solari, sus ausencias pueden ser un gran problema para De Michelis en base al inicio de River en 2024, pero el más grande debería tener un plantel lo suficientemente apto como para poder reemplazarlos por lo menos en los primeros 4 o 5 partidos. La continuidad de Suárez es algo que no se esperaba y termina siendo una sorpresa. Veremos si con el correr del tiempo es algo positivo o negativo. Roberto sí o sí debe hacer la pretemporada y formar parte del plantel profesional el año que viene. Y en cuanto a los refuerzos, veremos qué nombres se empiezan a mencionar en este tiempo. Creo que antes de la pretemporada River debería ya tener como mínimo 2 incorporaciones, además de la de Nicolás Fonseca. Y en cuanto al posible regreso del Tucu Pereira, depende exclusivamente de él. Yo creo que más allá de que no volvió a mitad de este 2023, en caso de querer regresar ahora, el hincha le va a abrir las puertas. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.